Hoy día todas las inversiones del mercado de capitales chileno están guardadas en el Depósito Central de Valores, que hoy día el monto de valores que custodia es del orden de 400.000 millones de dólares. Wow. El Producto Interno Bruto de Chile, el PIB, digamos, es como 280.000. Esto es un poco más que el Producto Interno Bruto de Chile. Cuando la Teletón se inicia, lo único que la organización sabe es el aporte que van a hacer las empresas auspiciadoras y algunos donantes de montos relevantes que agrupa la CPC. ¿Qué cosas más va a hacer Chile para pegarse un salto? Correcto. Y el mercado financiero perfectamente puede ser otro sector importante como lo es Luxemburgo. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast Mente Inversionista, donde hablamos de dinero, inversiones y finanzas personales. Y siempre intentamos traer un gran invitado, que en esta oportunidad así es, alguien que ha trabajado durante mucho tiempo en la industria financiera, tiene un gran conocimiento y lo que nos convoca en esta oportunidad es hablar del rol que tiene una institución muy importante en el mercado de capitales, que ya van a saber los detalles. En esta oportunidad nos acompaña Guillermo Tagle, presidente del Depósito Central de Valores. Bienvenido, Guillermo, muchas gracias por aceptar la invitación. Mucho gusto, un gusto estar aquí y poder contarles de qué se trata esta institución. Bien, en general, todo el mundo cuando se acerca al mundo de las inversiones conoce las instituciones con las cuales uno tiene la relación, que es una corredora de bolsa, una AGF, la bolsa de comercio también es evidentemente algo muy importante, pero muchos no tienen idea de lo que es el Depósito Central de Valores. Así que partamos por hablar y definir, si se quiere, qué es lo que es y cuál es el rol que cumple el Depósito Central de Valores. En la forma que tú lo introduces, queda de manifiesto que muchos no saben dónde están los valores en los que invirtió. Tú compras y compras en una institución, compras cuotas de un fondo mutuo, compras acciones y antiguamente eran valores físicos en papel, digamos, que quedaban guardados en alguna parte. Hoy día todas las inversiones del mercado de capitales chileno están guardadas en el Depósito Central de Valores, que tiene un depósito que hoy día el monto de valores que custodia es del orden de 400.000 millones de dólares. Wow. El Producto Interno Bruto de Chile, el PIB, digamos, es como 280.000. Esto es un poco más que el Producto Interno Bruto de Chile. Te voy a ir interrumpiendo porque me van a aparecer muchas preguntas, pero esto es súper importante porque ahí inmediatamente, al hablar de una cifra de 400.000 millones de dólares, ahí ya tenemos la mitad prácticamente que son las platas que tienen invertidas las AFP. Correcto. En Chile. En Chile. Las posiciones de las AFPs en el extranjero están depositadas en depósitos de valores extranjeros en custodios globales que están en otras partes del mundo. Y las AFPs contratan ese servicio fuera de Chile para sus inversiones fuera de Chile. Perfecto. Y algo que quede súper claro, cuando uno compra un fondo mutuo, un fondo de inversión, esa plata no la tiene la corredora, está en el depósito central. El valor que respalda esa plata no está en la corredora. Claro. El depósito no tiene dinero, tiene valores. Claro. O sea, cuando tú inviertes, compras valores y esos valores, podríamos decir, los documentos que respaldan tu inversión están guardados en el Depósito Central de Valores. Que hoy día es difícil imaginárselo porque todo es digital. Todo digital. Y por lo tanto es bueno hacer un poquito de historia y claro. leer estas anécdotas que nos comentabas, claro. cómo funcionaba esto antes. Claro. O sea, hay que imaginarse que el sistema financiero parte con valores. Las bolsas se crearon hace más de un siglo, digamos. En Chile la primera, entiendo que fue la Bolsa de Valparaíso, donde se empezaron a transar las primeras acciones, que eran derechos de participación en la propiedad de una empresa, y a uno le daban un título físico que decía que tal persona era dueño de tal número de acciones y por lo tanto de tal porcentaje de una empresa. Y uno se quedaba con ese papel y ese papel le daba derecho a que la empresa le mandara dividendos, y el día que uno lo quisiera ir a vender tenía que llevar ese papel a un corredor de bolsa, porque estos valores se transan en la bolsa y el corredor de bolsa tiene que identificar, validar que es correcto, etcétera, que le pertenece efectivamente al dueño, y lo pone a la venta, lo vende y le transfiere ese documento al nuevo dueño. Todo eso hasta los años 90, principios de los 90, era físico en Chile. Y cuando el Banco Central emite bonos para financiar el Estado, también emite un papel físico, que es un papel que se lo entrega a inversionistas y los inversionistas le entregan dinero al Banco Central.
una AFP, por ejemplo, compra un bono del Banco Central, ese bono se imprime físicamente, las cuotas que va a pagar el bono se le llaman cupones, y en la parte baja de la lámina hay cuadraditos que son los cupones, que pueden, si son a 20 años, 2 mensuales, tiene 40 cuadraditos abajo, y que antiguamente había que llevar esa lámina al Banco Central. En la bóveda del Banco Central había un funcionario con una tijera que cortaba lo que correspondía, y con ese bono con ese cupón cortado se podía ir a la caja y pedir un valevista, o pedirlo en dinero si quería, pero lo normal era que se pedía un valevista que se depositaba después en la cuenta corriente de un banco, y así se transfería el dinero. Entonces el mercado financiero chileno funcionaba con documentos físicos que se trasladaban de la bóveda de un inversionista a la bóveda de otro cada vez que habían transacciones. Y esto a la vuelta de la esquina, en los 90. Hasta el año 90 funcionaba así. Claro. Y por lo tanto, cuando el mercado de capitales chilenos empieza a crecer, y fundamentalmente por el desarrollo de la industria de AFPs, cada AFP tenía que tener una bóveda con sus papeles física. También el Banco Central guardaba parte de los papeles. El Banco Central hacía en alguna medida las veces de custodio. Y por lo tanto, cuando se transaban, si una AFP decidía vender una posición y la compraba otra AFP, en estricto rigor había que mover desde la bóveda de la AFP A los papeles correspondientes a esa transacción a la bóveda de la AFP B, y eso se hacía con un señor que lo echaba un maletín y caminaba desde la dirección de la AFP A a la dirección de la AFP B, alguien se lo recibía, verificaba y se guardaba en la otra bóveda. Como hasta hace poco tiempo atrás era con los cheques, que es quizás lo más reciente que conocemos de ese tipo. Claro, con los cheques también existía una cámara de todos los bancos donde, y es lo que viene de la historia de que los bancos cierran a las 2 de la tarde, porque a las 2 de la tarde tienen que reunirse todos los bancos en un lugar físicamente, donde cada uno llevaba los cheques que tiene del otro banco, y ahí se produce el intercambio. Tengo tanta plata en cheques tuyos, tú tienes tanta plata en cheques míos, y se intercambiaba físicamente y se transferían los montos netos de las cuentas, digamos. Con esto pasaba lo mismo en cierta medida, y los papeles se movían en el mercado físicamente de una institución a otra, hasta que alguien tiene la iniciativa de crear algo que es un concepto que existe en el mundo desarrollado, obviamente, que es un lugar físico donde todas las instituciones guarden todos sus papeles. Esto parte de una iniciativa que tuvo la Bolsa de Comercio de Santiago junto con un banco, que en esa época era el Citibank, y que decidieron crear esta entidad, y fueron al regulador, superintendencia de la época, a pedirles que hiciera una normativa para que pudiesen ser ellos los custodios de todos estos valores que andaban circulando por las calles, y que la cantidad de anécdotas de personas caminando con varios millones de dólares en un maletín, y confiar de que no se perdieran. Se le ponía una esposa, obviamente, o sea, llevaba maletín con esposa, la persona, para que no le robaran el maletín. Todas esas cosas pasaban. Entonces surge esta iniciativa, se le presenta al regulador en la época, y el superintendente de la época era Hugo Lavados, y él tiene la visión de que es una buena iniciativa, pero que para que esto funcione bien, es importante que participen todos los actores del mercado en la propiedad de esta institución. Entonces los manda de vuelta y les dice: me encantaría hacerlo, pero nosotros como regulador no podemos crear una entidad que pertenece a un banco con una bolsa y el resto van a estar todos obligados a operar. Entonces, si vamos a crear una especie de monopolio natural, entonces que participen todos, y así se regula de alguna manera que los intereses de unos y otros están resguardados. Y ahí se inicia el proceso de invitar a las bolsas, o sea, a las AFPs, a las otras bolsas, porque esto era la Bolsa de Santiago, hubo que incorporar, en esa época existía todavía la de Valparaíso, y todavía existe la electrónica. Hubo que invitar a las AFPs que se incorporaran a la propiedad, a los bancos. Hubo que hacer una modificación legal especial para las AFPs, porque las AFPs son entidades de giro único. No pueden ser dueñas, las administradoras no pueden ser dueñas de algo. O sea, en teoría, una administradora de fondos no puede ser dueña de acciones de la Coca-Cola, digamos. O sea, solamente puede dedicarse a administrar el fondo. Entonces aquí va a ser accionista de una sociedad. Los bancos tampoco pueden ser accionistas de empresas. Claro, también tienen giro... También tienen giro exclusivo.
tienen la ley que les permite tener sociedades de apoyo al giro, como son las corredoras de bolsa, las AGF, que eso fue innovaciones posteriores, que los bancos pudieron tener corredora de bolsa porque al principio no podían. Entonces se crea una ley, se modifica la ley para que los bancos agrupados en una entidad generan una sociedad para que esa sociedad sea a su vez la que invierte en el depósito. Las AFPs también se establece en la ley que pueden invertir en una sociedad donde entran las AFPs que existían en esa época a esa sociedad, y esa sociedad entra al depósito, y así se crea este depósito donde hoy día participan en la propiedad todas las AFPs que en el fondo son las AFPs que existían en esa época, por eso las que han surgido después. Claro. La AFP1 o modelo no están en la propiedad porque no existían cuando se creó el DCB. Están los principales bancos de la plaza, están las compañías de seguro también en un grupo, y está la Bolsa de Comercio de Santiago, hoy día que es parte de NUAM, y la Bolsa Electrónica de Chile, que es la BEC. Y por lo tanto es una sociedad anónima privada, es una sociedad anónima especial, supervisada por la CMF, hipersupervisada por la CMF, porque es de una categoría especial a una sociedad anónima cualquiera, a una AGF, una corredora de bolsa, como esto, evidentemente que tiene mucho más regulación. ¿Por qué? Porque tiene un poder especial de guardar todos los valores del mercado, y una responsabilidad también porque ahí está todo hoy día en dígitos de unos y ceros en computadores. Los papeles físicos, cuando se fue trasladando esto a digital, se fueron destruyendo. Y por lo tanto, cada vez que había una nueva serie que se pasaba, se digitalizaba, había que picar los papeles que estaban en la bóveda para evitar que hubiese duplicidad. Claro, y por lo tanto, todo ese proceso ocurrió ya hace muchos años, y hoy día es prácticamente todo electrónico y todo tecnológico. ¡Wow! Tremenda explicación. Queda muy claro. Y hay cosas que igual yo, de cierta manera, no sabía del todo. El tema que hace todo el sentido, de que estuvieran todas estas empresas detrás del depósito, y que de esa manera también genera un orden, porque tienen todos intereses que se contraponen de cierta manera y se autosupervisa. Y también cosas como, por ejemplo, que igual es una empresa con fines de lucro, y por lo tanto uno conoce un poco más la bolsa de comercio, porque uno sabe que la bolsa incluso transado una acción que era muy cara en su momento. Ahora, esto funciona parecido, pero no igual, y tiene todos estos intereses. Ahora, ¿cuál es el rol más importante hoy en día del depósito central de valores, y cuáles son los desafíos de cierta manera de cara al futuro? El rol más importante es permitir al mercado financiero operar con confianza. O sea, como ustedes bien decían al principio, uno va y compra cuotas de un fondo mutuo y no se hace la pregunta, ¿y esto a dónde queda? ¿Quién guarda los valores? No el dinero, porque el dinero llegó al vendedor de los valores que tú compraste, digamos, pero ¿dónde están los valores que respaldan mi inversión? La verdad es que una inmensa mayoría de la gente supone que están guardados, y bien guardados en alguna parte, digamos. Y esa parte es el depósito central de valores. Entonces, ahora es una entidad única, no hay dos depósitos, y en prácticamente ninguna parte del mundo, en ningún mercado del mundo hay dos depósitos, en general hay uno, digamos, y por eso sus tarifas son reguladas. Cada 2 años hay que entregarle a la CMF un estudio tarifario que valida que las tarifas están dentro de rangos razonables, comparando con depósitos de otras partes del mundo, con un costo de capital que se asume, y con tarifas que generan una rentabilidad acorde a lo que es un costo de capital. Funciona como empresa eléctrica, una empresa de agua, que se determina algo consensuadamente. Claro, es bien parecido el mecanismo. O sea, la verdad es que la CMF no fija las tarifas, pero sí supervisa cada 2 años, y tenemos que contratar normalmente a 2 entidades que analizan, vienen de afuera, que revisan los costos, revisan la operación, e informan que las tarifas que se están cobrando son normales, dado la rentabilidad y comparables de mercado de afuera. Entonces, efectivamente, se genera esta entidad que tiene todos estos actores del mundo privado, que tiene fin de lucro. Esta es una sociedad anónima que tiene que tener rentabilidad sobre el patrimonio. Los accionistas hicieron un aporte de capital en los inicios para poder echar a andar esto. Después, obviamente, se ha ido sosteniendo
con los resultados que genera, por eso es que tiene que tener fin de lucro, digamos, si no habría que estar pidiendo capital cada vez que los gastos son mayores que los ingresos, digamos, si no tuviera utilidades. Se gobierna como cualquier sociedad anónima, los accionistas nominan directores, es una sociedad anónima especial que no tiene un controlador, porque el mayor accionista es la Bolsa de Comercio de Santiago, o NUAM, hoy día, que tiene 23%. Después los bancos, cada banco tiene derecho a un accionista, la Bolsa Electrónica tiene derecho a un accionista, las compañías de seguro en su conjunto tienen derecho a un director, las AFPs tienen derecho a 3 directores, por lo tanto, y son creo que 5 las AFPs que participan en la propiedad, por lo tanto tienen que ponerse de acuerdo quién nomina a los 3 directores que participan. Y opera como una sociedad anónima que tiene que buscar rentabilidad, tiene que ser eficiente y tiene límites, no puede cobrar cualquier cosa. ¿Por qué? Porque el regulador se preocupa de que los precios que cobra por sus servicios sean justos. Perfecto. Y ahí, por ejemplo, de cara a un inversionista que tiene su cuenta en la corredora, este costo no lo ve, no es algo que sea visible porque está detrás de todos los costos que la corredora cobra. Siempre hay costos como, por ejemplo, la comisión de corretaje, que Claro. es uno, y también están los costos fijos de facturación, que muchas veces se dice. Ahí, en definitiva, están los costos de todo lo que implica. Las corredoras podrían cobrar un costo por el servicio de custodia, Claro. porque en el fondo las corredoras agrupan a todos sus clientes y frente al depósito central de valores son un depositante. Ok. Te fijas, la corredora X, que puede tener 1.500 clientes, frente al depósito es un cliente y se agrupan todas las posiciones de ese corredor. Perfecto. Y todo el servicio de ser accionista, por lo tanto, cuando hay dividendos, cuando hay juntas de accionistas, el DCB le tiene que informar al corredor, y el corredor tiene el deber de informarle a sus clientes, desde hacerle llegar los dividendos que corresponda, de si hay un aumento de capital y tiene opciones preferentes para suscribir. Las corredoras podrían cobrar por ese servicio. Yo creo que en general casi ninguno lo cobra. Claro. Ocurre a veces que hay clientes que usan a las corredoras solamente para ese servicio y le dejan depositado un monto de acciones, y tendrán que ver si es un cliente que no transa nunca y que deja, en algún minuto le dirán, mira, tú nunca generas, porque las No corredoras... generas ingresos. Claro, las corredoras más bien cobran cuando se producen transacciones, y por eso les interesa que el cliente tenga sus valores ahí, porque teniéndolos ahí es que puede transar rápidamente. Si no, hay que empezar a hacer todo lo que es el traspaso de los valores desde donde los tenga a la corredora antes de que la corredora pueda hacer una transacción. Entonces, las corredoras podrían cobrar por ese servicio. Yo creo que la mayoría no cobra. O lo cobra dentro de otro costo que está incluido, Claro. también este servicio. Y existe un servicio adicional que fue muy requerido por el regulador hace tiempo atrás, con la idea de que, en el fondo, si algún cliente quiere tener una cuenta especial a su nombre en el depósito central de valores, se puede hacer. Se llama cuenta mandante, donde hay una corredora que hace de contraparte, pero ese cliente puede tener una cuenta directa en el depósito central de valores a través de una corredora con una cuenta que se llama cuenta mandante. ¿Qué significa eso? Es que tú puedes mirar directamente en el sistema del depósito, puedes hacer doble chequeo. Perfecto. Tu corredora te manda tu estado de cuenta, tú dices, yo quiero A ver si están estos quiero que valores. estén los valores, te metes al sistema del DCB, tienes cuenta mandante y miras tus saldos en las cuentas del DCB. El DCB tiene una segunda empresa que es DCB Registros. DCB Registros lleva los registros de accionistas de las sociedades abiertas en bolsa, y también tiene el servicio de registro de aportantes a fondos. Es un servicio distinto porque ahí está todo el servicio de organizar las juntas de accionistas, de administrar todos los eventos de capital, cuando hay emisión de crías o cosas por el estilo. Entonces, ese servicio, el que contrata a DCB Registro es el emisor. Ok. El emisor, por ejemplo, Enel, de hecho, es una de las empresas que hace algunos pocos años tenía su propio departamento de acciones, Antes, claro, que tiene su registro de quiénes son los accionistas de Enel, tiene la comunicación directa, les informa a todo, o le transfiere toda esa parte de trabajo, que es puro trabajo administrativo y de back office, y en vez de tener tu propio departamento de accionistas, se lo trasladas al DCB y el DCB te da el registro, o sea, el servicio de registro,
Y ahí sí eso es un negocio que es competitivo. Hay otro proveedor importante que es Sercor, que es una empresa que está vinculada al grupo de empresas Angelini, que también da servicio de partida, es el registro de accionistas de todas las empresas de su grupo y le ofrece servicio a cualquier otra sociedad anónima que quiera contratar ese servicio. Entonces, todo lo que tiene que ver con llevar el orden de lo que tú tienes, dónde lo tienes, es parte de lo que el DCB hace. Y como comentábamos al principio, de repente es poco conocido porque este es un servicio que lo más relevante es que de confianza, es que mientras no haya problemas nunca va a ser visible. El día que sea visible el DCB probablemente va a ser es porque hubo un problema, y por eso ojalá nunca sea muy visible, digamos. Claro. O sea, porque sería visible el día que haya algún problema relevante. Pero ahí lo conecto con algo súper importante, que es precisamente una pregunta habitual de un cliente. Oye, ¿y si la corredora tanto quiebra? ¿Qué pasa con mi plata? ¿La pierdo? Y ahí juega un rol muy importante el DCB. Efectivamente, hay un tema que ha sido en materia compleja y han habido fraudes en el mercado que se refiere al uso de las custodias por parte de las custodias de los clientes por parte de las corredoras. Hay un par de casos emblemáticos que han ocurrido en Chile. La corredora Serrano es uno, Inverlink hubo otro, pero el de Serrano recuerdo que fue más de uso de custodia, porque cuando tú eres corredor de bolsa, todas las acciones de tus clientes están a nombre tuyo como corredor de bolsa en el depósito central de valores. Y es la corredora la que da instrucciones de trasladarlas a otro cliente, venderlas, y por lo tanto la contraparte del DCB es el corredor. Y por lo tanto, si un corredor determinado en una situación particular necesita acciones para cubrir algo, él puede vender las acciones y el DCB simplemente las cambia de custodia y se las pasa al que las compró. Claro. Y si el corredor no tenía, o sea, si no siguió una instrucción del cliente, sino que tomó las acciones de su cliente y las vendió para cubrir una necesidad de caja o algo por el estilo, eso es un delito de robo. Claro. Hoy día, tipificado y todo lo demás. Antiguamente podía pasar más porque había menos controles. Hoy día está también separado en el DCB las acciones que son del corredor de posición propia y las acciones que son del corredor de la cuenta de custodia de terceros. Claro. Y en estricto rigor el corredor puede usar la cuenta propia, las acciones que le pertenecen para transacciones financieras, y las de los clientes las puede mover solamente por instrucciones de los clientes. Claro. Pero es un espacio que en el pasado ha dado origen a algunos fraudes. Hoy día hay doble chequeo en el sentido de que una corredora de bolsa, cuando informa a la CMF sus estados financieros, tiene que incluir lo que tiene en custodia. El DCB también tiene que informar lo que tiene en custodia, y tú puedes chequear, esta corredora dice que tiene todas estas acciones en custodia de terceros, sin identificar de quién, pero los totales, y el DCB también tiene los totales que tiene, y eso se puede verificar, claro, que no hayan desaparecido acciones de la custodia. Tan calzado. Claro, y las empresas auditoras también tienen el rol de verificar ese tipo de cosas. Claro. Las corredoras también tienen que ser auditadas, y cuando viene el auditor tiene que mirar, a ver, la corredora dice, tiene dos pasos, tiene un paso previo. Las cartolas que le estamos mandando a los clientes dicen que tienen todas estas cosas. Tienen que sumar y ver si en los agregados en la corredora están esas cosas, y después tendrá que ir al DCB y mirar, esta corredora tiene todos estos totales, y ahí la empresa auditora externa cumple el rol de verificar que todas estas cosas estén y también la CMF en su rol fiscalizador está todos los años detrás de las corredoras para chequear que esto también se haga in situ, digamos. Claro. Sí. Y ahora que es digital me imagino que es más rastreable, pero en sus minutos eso era... Bueno, se hacían arqueos como cuando una empresa auditora va a hacer una auditoría a una empresa que tiene una gran bodega, claro, de inventario, y que es una parte relevante del activo, y tienen que usar métodos de arqueo aleatorio, claro, sacar muestras,
Y claro, si es una cosa muy valiosa, tendré que contarlos uno a uno, digamos. En el pasado, obviamente, todo esto se debe haber auditado, me imagino yo, a través de revisiones aleatorias de tipos de productos, con muestras de lo que se está auditando y poder emitir un auditor externo, emitir un informe de conformidad de que está todo correcto. Oye, Guillermo, me pareció una duda rara. Probablemente lo único físico que hoy día está quedando es el oro. ¿El oro se sigue custodiando hoy en día en los bancos o en el depósito? ¿Tiene algo de eso? El depósito no custodia oro. Ya. Las custodias de las corredoras sí pueden Claro. custodiar oro. El oro efectivamente se transa físicamente. No todas las corredoras ofrecen el servicio, Claro. porque Jodido. es peligroso, Sí. porque al final hay monedas de oro, bueno, que un cliente puede querer llevárselas y guardarlas en su caja de seguridad de un banco, pero si no, tiene que la misma corredora guardarlas en alguna caja de seguridad de un banco. Cuando un cliente compre, la verdad es que el oro se transa hoy día, se transa en la forma de monedas de una determinada denominación, digamos. Y hay personas que, sobre todo en estos últimos tiempos de incertidumbre, y por eso el oro ha sido de los activos que más ha rentado en este último tiempo, cuando viene la incertidumbre si el dólar va a perder su hegemonía y cuando viene la guerra a las tarifas. Pues mucha gente dice, bueno, ¿y a dónde pongo mis inversiones que tengan certeza? Compro oro. Claro. Y habrá gente que pide los lingotes de oro y se los lleva. Entiendo que en Asia es mucho más común que la gente guarda oro, que incluso hay mecanismos físicos para que los bancos te entregan pequeños lingotes de oro que tienen un determinado valor y los certifican. Sí. Pero el oro es un valor que se transa en el mercado financiero. Claro, pero ahí no se mete el depósito. Claro. Sí, bueno, me parece eso. Porque claro, por ejemplo, lo que más se transa hoy día de oro a nivel global es el ETF de oro, que es gigante, y ese tiene bóvedas. Sí. Están respaldados ETF. Claro. Como todos los ETF. Claro. O sea, el ETF del S&P se supone que si lo emite BlackRock, BlackRock es el accionista en su composición adecuada de todos los valores que dan origen a un combinado equivalente al S&P, por ejemplo. Sí. Y lo que sería un defalco sería que en algún minuto alguien cuadrara la custodia de acciones que en cada una de las compañías del S&P 500 están a nombre de BlackRock y que en realidad no haya... pero eso es otro tema financiero. Claro. Que algún día te puede secar el mercado. Si crece tanto el mercado de los ETF y dejan de transarse los subyacentes, entonces el precio justo de un ETF es el resultante de los valores que se transaron abajo. Entonces si crece, y es una preocupación, esto, comentario al margen, preocupación que yo siempre he tenido de este crecimiento explosivo de los ETF, es que se supone que tienen que haber subyacentes siendo transados con un valor justo para que sea justo el valor del ETF. Si dejan de transar los valores porque se secan, porque todo se transa en ETF... Oye, no es. ¿Qué es lo que pasó, volviendo al caso de los ETF? Pasó para la pandemia con estos famosos ARK, ETF ARK. Claro, que había tanta liquidez que era un ETF de muy pequeñas empresas tecnológicas que cotizaban muy poco, y fue tal el boom de ese ETF que finalmente el ETF terminó siendo dueño mayoritario de muchas empresas importantes, y que la sobreinfló. Claro. Sí. Es un tema cuando algo se pone sexy en el mercado que fue y que tenía poca liquidez, entonces se vio ese efecto. Porque ese fondo invertía en empresas más chiquititas, la más grande era Tesla, me acuerdo que también Tesla se benefició de ese boom. Sí. Claro. Oye, Guillermo, tremenda explicación del Depósito Central de Valores. De verdad que estamos muy entusiasmados de entrevistarte para conocer más en detalle, pero tu trayectoria en el mundo financiero es enorme y queremos pasar a otros temas. Y dentro de los cuales yo creo que tú has sido también quizá un actor relevante en los últimos años de lo que ha sido el mercado financiero chileno y para dónde va. Y siempre se habló de que Chile se tenía que convertir como en un Luxemburgo y tantas cosas que escuchamos. Pero ¿en qué está hoy día el mercado financiero? ¿Cómo lo ves y qué crees que pueda venir de cara al futuro? Mira, tuve la posibilidad hasta octubre del año 19 de ser el presidente del Consejo Consultivo Asesor del Ministerio de Hacienda y Mercado de Capitales, liderado en ese entonces por el ministro de Hacienda, Felipe Larraín, con un proyecto que estaba en tierra derecha avanzando para poder convertir a Chile en un exportador de servicios financieros, que ha sido el sueño de muchos... de todos los financieros de Chile. ¿Qué significa eso? Simplemente de que los servicios los que hemos trabajado o que trabajamos en este mundo podamos ofrecerlo al resto del mundo.
porque la infraestructura está y las capacidades están, y Chile podría ser un centro de servicios financieros para los países de la región, y tiene la ventaja regulatoria, tiene ventaja de costos. Todas las costos en Chile son varias veces más baratos que los que te cobran por el mismo servicio en Nueva York, en Miami, en Suiza o en Londres. Tenemos la experiencia, tenemos la masa crítica, y ese proyecto que estaba avanzando con mesas de trabajo hasta el año 19, mesas de trabajo por parte del Estado. Había una mesa de trabajo que estaba impuestos internos, la UAF, el Banco Central, la CMF, incluso la Superintendencia de Pensiones. Y había un equipo del mundo privado, que era el Consejo Consultivo, que estábamos trabajando para ver qué cambios había que hacer para poder dar este salto. Obviamente que todo quedó congelado el año 2019, cuando vino el estallido social. El siguiente ministro de Hacienda se tuvo que preocupar de otras cosas, y después vino el cambio de gobierno, la discusión constitucional y todo lo que ha pasado en estos últimos 4 años, y el mercado financiero quedó como en un congelador. Además, tuvimos la mala suerte de que después de haber trabajado muchos años, que me tocó, yo, bueno, tengo hartos años, digamos, hacer todo el proceso para lograr demostrar a la autoridad que el impuesto a las ganancias de capital en el mercado de capitales era un doble impuesto, porque tú pagas por los beneficios cuando se producen, y la ganancia de capital se genera cuando la expectativa de beneficios crece. Y por lo tanto tú vas a pagar impuestos si es que efectivamente esos beneficios crecen cuando se generan y se devengan y tú los recibes. Por lo tanto, en época del ministro Nicolás Izaguirre, que se hizo la primera gran reforma de mercado de capitales, la bien denominada MK1, se deroga el impuesto a las ganancias de capital, pero no porque se genere una exención en beneficio de los partícipes del mercado de capital, sino que porque se llegó a la convicción que primero era un doble tributo y segundo era una fricción, que era un lomo de toro que dificultaba el funcionamiento del mercado. Sí. Después de eso llegan los extranjeros a invertir a Chile porque pudieron tener RUT simplificado, una cuenta equivalente RUT para poder operar, comprar y vender sin impuestos a la ganancia de capital. Llegó una cantidad enorme de fondos extranjeros a participar en el mercado bursátil, se generaron aperturas a bolsa y Chile dio pasos significativos para ir en esta dirección. Lamentablemente, después del estallido social, no solo se paralizó esto, sino que además a alguien se le ocurrió, malamente en mi impresión, hacer una lista de exenciones tributarias que beneficiaban a los más ricos, y en esa lista de exenciones metieron el impuesto a la ganancia de capital, junto con el impuesto al lujo, que incluyó gravar a los autos que hoy día tienen un valor superior como a 48 millones de pesos, a los que tienen a las embarcaciones, a los helicópteros, a los aviones, y se metió el impuesto a la ganancia de capital. Que es el famoso hoy día 107 de la ley de impuesto a la renta, que es el pago único de un 10%. Claro. El resultado, se hicieron especulaciones de cuánto iba a recaudar, pero tú sabes que si le pones una traba al flujo del mercado de capitales, lo que ocurre es que las ganancias de capital desaparecen. Claro. Y el resultado es que la recaudación efectiva que ha habido por eso, primero, entiendo que es de menos de un 10% de lo que se asumió que iba a pasar, y los volúmenes transados han bajado en el orden de un 40-50%. Y por lo tanto, el daño que se le hizo al mercado y lo lamentable es que en gobiernos anteriores de la concertación, Ricardo Lagos presidente, Nicolás Izaguirre ministro de Hacienda, se logró hacer un avance importante para el desarrollo del mercado de capitales, y en el último tramo corto del gobierno del presidente Piñera se hace esta negociación. Estábamos en tiempos que, claro, grabar, en esa lista también vino la tasa adicional a las segundas viviendas, y por lo tanto hubo todo un marco que se agregó, en el cual de pasada se echó para atrás y se perdió todo este beneficio de haber convencido de que los lomos de toro en el mercado perjudican su funcionamiento y lo reducen, y por lo tanto se gravó con impuesto a la ganancia de capital de nuevo las transacciones bursátiles, y las consecuencias han sido de que no se generó ni la recaudación y además se perjudicó el funcionamiento. Obviamente. Entonces, claro, mirando para adelante, obviamente hay la materia prima para que esto vuelva a ocurrir existe y está arriba de la mesa. Lamentablemente existe y está arriba de la mesa porque todos los países de nuestro vecindario han andado mucho peor que Chile.
O sea, lo natural sería que Chile hoy día, un proyecto que viene de más de 15 años atrás, porque teníamos ventajas competitivas respecto a la región y no la tomamos y no lo hicimos, lo lógico es que haya habido otro país de la región que lo tomó y lo hizo. Claro. Tenemos la ventaja, entre comillas, de que No pasó. la situación de Perú, de Colombia, de Argentina, el único que ha tomado la apuesta de mercado capital ha sido Brasil, en realidad, porque tiene masa crítica propia. Claro, o sea, Brasil no necesita los otros mercados, pero si cualquiera de los otros países hubiese decidido nosotros vamos a ser el proveedor de servicios financieros para el mundo de América Latina, nos habría pasado por encima. Como no ha ocurrido por la desgracia de nuestros vecinos, la oportunidad todavía está arriba de la mesa. Y ahí, por ejemplo, Uruguay y Panamá, que han sonado en el último tiempo un poquito, tampoco han tomado Son los rol. que más han avanzado. Panamá ha hecho un esfuerzo muy relevante para convertirse en un proveedor de servicios financieros para América Latina, especialmente, bueno, para Centroamérica, muy relevante. Tiene el karma de los Panama Papers y todas estas cosas, pero ha ido avanzando bastante bien y yo creo que es competencia. Y Uruguay también en ciertas cosas se ha convertido en un país que acoge a inversionistas extranjeros para ciertos servicios de custodia, de tener cuentas en banco. Pero lo que tiene Chile es la masa crítica de inversionistas y de mercado de capitales con volumen, con financiamiento. Entonces, estamos próximos a tener un cambio de gobierno. Y por lo tanto, muchos en el mercado de capitales tenemos la ilusión de que esto que quedó en carpeta el año 19 pueda volver a ponerse arriba de la mesa y seguimos teniendo las ventajas. Como somos un mercado pequeño con muchos actores y que funciona razonablemente bien, es lo que hace que hoy día tengamos la ventaja competitiva de ser extremadamente baratos en costos. O sea, por lo tanto, si una empresa... y además, el mercado americano, que se ha tragado toda la liquidez del mundo, es mucho más caro. Entonces, y para llegar al mercado americano tienes que ser mucho más grande. Claro. O sea, hacer una IPO de una compañía de $100 millones en Nueva York... No existe, no le interesa a nadie. Claro. Entonces, en cambio, en Chile podrías perfectamente levantar $100 millones de una IPO de una empresa latinoamericana. Claro. Tenemos registrado todavía más de 2.000 fondos del mundo que invierten en papeles de países emergentes. Entonces, el modelo que estábamos trabajando en esa época incluía como 4 o 5 actividades. Facilitar el servicio de administración de inversiones a no residentes en Chile. ¿Qué significa eso? Que una persona de alto patrimonio de Argentina, de Perú, que no es tan grande como para que lo anden persiguiendo banqueros privados de Suiza o de Miami, diga, mira, en Chile hay unos tipos bien calificados que me pueden manejar mis inversiones, que me van para invertir en cualquier parte del mundo, no necesariamente para invertir en Chile, que en Chile se le ofrecería el servicio de administrarle sus inversiones, que lo puede hacer. Es algo que en la época en que estuvimos involucrados en este tema, me tocó estar en una reunión con impuestos internos y explicarle al director de la época, Fernando Barraza, mira, queremos que se pueda hacer esto, que un ciudadano de Argentina, y yo siempre usé el ejemplo que leí la prensa un día de una viña que se había vendido en Argentina y la habían comprado unos chinos en 40 millones de dólares, la viña tenía 2 dueños, y yo siempre usaba el ejemplo de decir, a ver, ¿qué administrador de inversiones chileno se tomó un avión a Mendoza y fue a decirle, oye, mira, vas a recibir 20 millones de dólares cada uno, ¿cómo lo piensas administrar? 20 millones no es una cifra para que nadie va a viajar de Miami a visitarnos, digamos. Mientras que de Santiago, o sea, cuando hemos tenido casos parecidos de chilenos que han vendido una empresa, todos los proveedores del servicio le van a tocar la puerta ese día, digamos. Pero si está en Mendoza, no. ¿Y por qué no? Porque no podemos ofrecerle, no tenemos un canal formal para que ese ciudadano argentino abra una cuenta en un banco chileno, transfiera desde su banco en Argentina al banco en Chile su plata, el administrador de las inversiones le puede abrir una cuenta de inversiones y probablemente le va a hacer una cartera que irá a tener máximo 5% Chile y el 95% va a ser en otras partes del mundo. Claro. Cuando obtenga las utilidades de ese ciudadano y diga quiero mi plata de vuelta, le mandaremos de vuelta su capital inicial más su resultante y que se lo lleva y que no haya impuestos. Porque si tú le dices, no, es que Chile te cobra un 35% de impuestos al extranjero. Es una locura. Y el problema es que cuando se lo exponemos a impuestos internos dice, pero perfecto, si eso
el inversionista no es residente de Chile, Claro. por lo tanto no es un sujeto grabado por la ley de la renta de Chile. Va a obtener rentas que no van a ser de fuente chilena. Por lo tanto, nos dice, ahí no hay impuesto. No hay que cambiar ni una ley. Entonces yo se lo dije en esa reunión, le dije, ¿lo puedes poner por escrito en un oficio? Para que el Banco Central, porque el problema que tiene Chile es que la tubería de entrada y salida de dólares está diseñada para la inversión extranjera directa o para el financiamiento de créditos de empresas que piden préstamos. Falta un tubo para que no residentes puedan entrar, declarar que vienen a contratar un servicio de inversión, puedan abrir una cuenta en un banco, tener un root simplificado para que operen en el sistema, abrirle una cuenta en Pershing o en Interactive Brokers, en que sea, invertirle, mandarle los retornos y decir frente a impuesto interno, este señor no es residente de Chile. Por lo tanto, no tiene ningún impuesto que pagar. Que es como en otros lados del mundo, al final. Ese es uno de los servicios que la gente se sorprende de que en Chile, siendo una economía tan abierta, exportadora de todo, la industria financiera no puede exportar sus capacidades. Es probablemente la única actividad en Chile que tiene prohibido por normativa. No es que esté prohibido, tiene trabas que lo hacen imposible, hacerlo. Que no podemos. Es como que estuviéramos vendiendo cerezas, plantando cerezas, pero la verdad es que hay un fee en el puerto de $100,000 por caja y por lo tanto, para efectos prácticos, no puedes llegar la cereza a ninguna parte. Claro. O sea, en tecnicismo es un arancel. Para efectos prácticos termina siendo. Entonces, yo creo que esa posibilidad sigue estando arriba de la mesa. Las otras rápidamente era lo mismo hacer un hub en Chile para que en vez de tener que ir a Silicon Valley y a levantar plata para startups, tú pudieses tener un hub donde emprendedores de cualquier parte de América Latina vinieran a Chile en su etapa inicial. No pretendemos competirle ni a la New York Stock Exchange en los mega IPOs, ni a Silicon Valley, sino que alguien que quiera hacer un levantamiento de capital, levantar 5 o 10 millones de dólares para una primera etapa, y que inversionistas no necesariamente chilenos, de cualquier parte del mundo sepan, mira, en Chile hay un ecosistema de startups latinoamericanos donde yo puedo ir y ponerles plata y que si se aprecian, bingo, y si se aprecian, pues su siguiente etapa la hacen en el Nasdaq, pero... Y si ya la hizo acá, seguramente al menos la segunda, la tercera la va haciendo acá. Claro, eso Después, las otras dos cosas era que empresas de la región que no tienen un mercado de capitales y quieren hacer un IPO y necesitan levantar capital, y dicen, mira, Nueva York me queda grande, mi país no tiene mercado de capitales, pero en Chile hay un mercado que se pueden hacer IPOs. Y por lo tanto... ¿Las FPs podrían, por ejemplo, si hay una empresa de Perú, hacer un IPO acá? Si se pudiera, pensando que no hay traba. ¿Una FP puede llegar y comprar? Sí. Es un valor extranjero, lo tienen que meter lo meten como valor extranjero. Como valor extranjero y tienen espacio. Y al final, todo esto que estamos hablando del desarrollo del mercado de capitales es como la típica discusión que hemos tenido todo el tiempo de qué cosas más va a hacer Chile para pegarse un salto. Correcto. Y el mercado financiero perfectamente puede ser otro sector importante como lo es Luxemburgo, que vive y es parte importante de su mercado financiero. Y es lo que hemos predicado. El otro sombrero que tengo es Invest Chile Day, digamos, que llevamos... no sé, 15 años haciendo Chile Days, con el equipo que trabajamos en Chile Day, que en el origen era también el Consejo Consultivo Asesor de Mercado de Capitales que armó Andrés Velasco en su época. Él fue el que partió con los Chile Days y los que estábamos en ese consejo fuimos los que lo apoyamos y él fue el que nos indujo a crear una corporación para hacerlo y que ha durado esta cantidad de años. Y el gran problema que tenemos en la organización de los Chile Days es que el origen era promover el mercado de capitales, era que estas cosas ocurrieran y que fuéramos a buscar fondos de inversión que quieren venir a participar, emisores, etc. La verdad es que ha mutado a una presentación de todas las alternativas de inversión en minería, en infraestructura, inversionistas del mundo real, más que de mercado de capitales, porque se nos quedó chico el mercado de capitales, ¿te fijas? Entonces, quedó parado. Claro, entonces hoy día efectivamente lo seguimos haciendo con mucho éxito y es una especie de promoción amplia de los sectores en los cuales empresas del mundo real pueden invertir en Chile, pero el origen era promover este mercado de capitales. Claro, verdad, toda la razón. Y hoy día, ahora, la buena noticia es que todavía están las bases para hacerlo si es que el próximo gobierno que sea lo ve relevante de la denominación que sea, se dé cuenta de que aquí tiene una actividad que le puede, en los países de más alto ingreso per cápita, el sector financiero representa un 20-25% de su producto, en Chile debe ser el 5% o menos. Y está la materia prima para hacerlo. Eso es lo más importante. Es lo más importante. Oye, ¿y hay ánimo nuevamente?
¿Se ha destrabado? ¿Ha vuelto el tema Mira, a la conversación la sobre ventaja, la mesa? la ventaja es que este es un tema, o desventaja, que no está en el programa de ninguno de los 8 candidatos Claro. que vimos, ni en pro ni en contra, no está. Claro. Simplemente, de hecho, con el equipo de Invest nos preocupamos cuando la CPC hizo un trabajo de motores de crecimiento para presentarle a los distintos candidatos. Se le había quedado fuera el mercado de capitales. Entonces nos llamamos y dijimos, oye, por lo menos pongan un título. un título. Claro. Y lo pusieron. Pero obviamente que los que estamos metidos en este mundo Es algo obvio. haremos pero- el intento Claro. apenas sepamos quiénes van a ser la ventaja, es paradoja, de que no esté en el programa de nadie, es que ni para un lado ni para otro, o sea, nadie tiene dentro de su programa cerrar el mercado de capitales, por lo tanto, no, ni en el programa de Artés está mencionado mayormente, probablemente no nos acogería mucho porque su filosofía no va por esa línea. Pero de Janet Jara a Kaiser, yo te diría, este tema no está. Hemos tenido mucho apoyo para todos estos temas en gobiernos de la concertación. El ministro Marcel fue un gran apoyador de los Chile Day, un gran promotor de esta actividad. Lamentablemente la discusión política ha estado muy marcada por otros temas y el mercado y el mundo legislativo en Chile funciona en batch y en línea. O sea, en el fondo los proyectos entran de a uno, digamos, y la multilegislación, así como que haya un equipo que trabaja en una reforma estructural al mercado de capitales, que en algunas cosas, para el servicio de administración de inversiones de extranjeros no residentes en Chile, yo creo que no necesitas cambiar ni una ley. Necesitas Eso Voluntad, iba a preguntar. voluntad. ¿Qué tantos cambios hay que hacer? Para eso ninguna ley. Porque por esta definición inicial, el inversionista no es un residente de Chile, no está afecto a la ley de impuestos de Chile, las fuentes de rentas que va a recibir tampoco son generadas en Chile, por lo tanto lo que necesita es certeza jurídica y la creación del mecanismo para que, por ejemplo, ese señor que reside en un país vecino pueda venir a un banco chileno y abrir una cuenta. Y se necesitan cosas como que la UAF, la Unidad de Lavado de Resguardo de Activos Financieros, reconozca que si viene de un banco de X países, el due diligence que hizo ese banco respecto de la licitud del origen de fondos es válida en Chile. Claro. Porque ese porque si tema. te dicen, mira, que nos traiga el papel hasta de 3 generaciones para atrás, de que efectivamente el señor que vendió la viña le pertenecía y que las platas que llegó fuesen producto de la venta de la viña que se la manda. O sea, el sistema requiere Semisimplicidad en esos procesos. e implica tomar ciertos riesgos como país. Por ejemplo, que vamos a decir, a lo mejor vas a tener que tomar el riesgo de decir, mira, de Argentina sí, de Perú sí, de Colombia sí, y de los países de Centroamérica por ahora no, digamos. Claro. No tenemos certeza de cuál es su fortaleza jurídica para el resguardo de que no haya lavado de dinero y dinero de fuentes ilícitas. Esos son temas de rangos de riesgo que tú tendrías que tomar. Definición, en definitiva, que hay que tomar. Te fijas que no necesitas, o sea, para el servicio de administración de inversiones, para que emisores extranjeros listen sus valores en el mercado de capitales chileno, yo tiendo a pensar que no necesitas cambiar ninguna ley. O sea, de los 3 puntos que tocaste, creo que ¿qué tan es voluntad? Es voluntad. Claro. Ponerlo dentro de las una prioridades, claro. Hay detalles marginales que sí pueden requerir legislaciones que el impuesto a las ganancias de capital para chilenos, este impuesto único del 10% que decías tú, aplica para títulos chilenos. Entonces, y los valores extranjeros tienen otro régimen tributario para el contribuyente chileno. Entonces, es como de buena práctica que si tú le vas a ir a decir a un peruano que quiere hacer un IPO o ven a hacerlo a Chile, si los chilenos al comprar ese valor van a tener un régimen tributario que cuando compran a su competidor chileno que está en el mismo negocio te van a decir, oye, pero tengo una desventaja. Claro. Entonces, esos son detallitos. Son detalles marginales que los valores extranjeros que se registran en la bolsa de Chile tienen todos el mismo tratamiento tributario que los valores chilenos. Y que los chilenos no tienen una condición tributaria cuando compran valores de emisores chilenos y otra situación tributaria para emisores de valores extranjeros que están registrados en la misma bolsa, por ejemplo. Pero son cosas súper marginales, ¿te fijas? Entonces,
es cosa de que llegue un equipo y que de gobierno y de ministro de Hacienda que vea en esto una oportunidad de generar una industria que genera empleos de alto valor, que genera inmigración calificada, Claro. porque llegan a trabajar gente de otros Gente de países los países muy calificados. a cargos calificados. Entonces cambiamos el perfil de nuestro mercado. Y teniendo un mercado sofisticado para la región también. Que tiene Claro, mucha en profundidad. eso y se tiene basa mucho- todo. Que incluso Eso le se basa aportas todo. algo a la región Claro. porque hoy día ese ciudadano Mendoza que yo he usado siempre el ejemplo, ¿qué hace con los 20 millones de dólares? Claro, se los tiene que dar Tomará todo. un depósito a plazo en un banco afuera, o sea, un servicio de administración de inversiones no va a tener. Y bueno, hoy día están mejorando los tiempos en alguna medida en Argentina, pero la práctica de muchos años en Argentina es que la gente, los exportadores, cuando les llegan las remesas de la plata que necesitan para el año siguiente, la enterraban en el campo en billetes. Entonces, tenemos la ventaja de tener un sistema financiero bien potente, confiable, desarrollado, y vecinos de países que no tienen acceso a mercado de capitales. Y si no nos ponemos las pilas, esto que yo digo, mira, la desgracia de nuestra región es que no lo ha hecho. Puede en pasar. algún minuto puede Argentina, pasar. si se pone las pilas y se Claro. termina ordenando, el mercado de capitales Va argentino a puede explotar, despegar y hacer imposible esta ilusión porque Buenos Aires... Porque pasó la vieja nomás. Claro. Exacto. Guillermo, no quiero dejar pasar esta conversación. Ha sido una clase magistral, de verdad, te lo agradecemos mucho, pero hablar de otro sombrero tuyo, que es muy importante, más social y que es estar a cargo, liderando lo que es la Teletón. Y por lo tanto también, ¿cuál es tu motivación? ¿Qué es lo que has vivido ahí? Y de cierta manera también hacer un comercial para que también la gente se sume en esta época que estamos precisamente. Cosa que les agradezco. La Teletón fue una invitación que recibí hace como 7 años atrás de integrarme al directorio. ¿Por qué? No sé, alguien habrá pensado que podía aportar al directorio. Llevo 7 años en el directorio de la Teletón y este va a ser la segunda Teletón que me toca presidir el directorio. Es una obra que para los que estamos involucrados nos genera una realización y un orgullo personal muy grande porque creemos que hoy día es la mayor causa de unidad de Chile en un propósito común, casi tanto así como que una cosa que partió focalizada como fin último, la ayuda a los niños y niñas con discapacidad. Hoy día los niños y niñas con discapacidad nos regalan la posibilidad de unirnos como país y generar un evento de un fin de semana que además está estratégicamente elegida la fecha entre la primera y la segunda vuelta de elecciones políticas, justo en el espacio donde hay un blanco que no se puede hacer propaganda. Al lunes después de la Teletón ya se lanza la campaña de la segunda vuelta. Y hacer un paréntesis y decir, mira, cuando las causas realmente son importantes, Chile entero se pone de pie y se cuadra con esta obra. Es el 28 y 29 de noviembre. Les agradezco la pregunta y la oportunidad porque el mayor desafío que tenemos hoy día es que ha ido bajando la cantidad de gente que se informa a través de la televisión abierta. Esto parte en un modelo donde toda la familia chilena se juntaba frente a un aparato de televisión y había en sectores populares una televisión por manzana, claro, donde el barrio a las 10 de la noche el día viernes se juntaba a mirar qué iba a pasar en la Teletón y el sábado de la noche estaba esperando. Bueno, hoy día nos cuesta mucho que la gente se entere, se involucre. Y por lo tanto estamos tratando de usar todas las plataformas posibles para que la gente esté consciente, porque nuestra convicción es que en la medida que la gente sepa, la gente aporta. Exacto. Y mitos que existen de que la Teletón tiene resuelto su meta, que este año es del orden de 40.000 millones de pesos. Cuando la Teletón se inicia, lo único que la organización sabe es el aporte que van a hacer las empresas auspiciadoras y algunos donantes de montos relevantes que agrupa la CPC. Esos montos los sabemos, eso debe andar entre el 28 hasta el 30%, el 70% tiene que salir del bolsillo de gente que se entusiasma. Tenemos estimaciones de más o menos cuánta gente da, pero puede llegar a entre 3 y 4 millones de personas. Una cantidad muy alta de gente que da 500 pesos, 1.000 pesos. El Banco Estado cumple un buen rol. El Banco de Chile tuvo una generosidad bastante grande porque hace ya varios años que decidió invitar a todos los bancos de Chile. El Banco de Chile es el banco de la Teletón, pero hoy día el Banco de Chile conecta a todos los bancos de Chile, por lo tanto, en todo el que tiene alguna aplicación puede apretar un botón
y hacer un aporte. Y la suma, y parte de la magia es este combinado de los 3 millones de chilenos que dan desde 500 pesos hasta, no sé, familias que nos dan 15 o 20 millones de pesos para sumar el total, hacen que esta obra funcione. Y últimos 2 detalles para tenerlos en la cabeza: el costo total de la Teletón, que es del orden de $50 millones al año, porque aparte de lo que recaude en el evento, parte importante de lo que hace son prestaciones que tienen código FONASA, y por lo tanto el Estado paga las prestaciones, y eso da como unos 10.000 millones más de pesos de prestaciones que tienen código FONASA, y que el ciudadano tendría derecho a ir a pedirlos a cualquier otra institución, y se los provee la Teletón en forma gratuita. Entonces, el presupuesto de salud del Estado de Chile es como del orden de los $15.000 millones, y estos son 50, o sea, es un 0,3% del presupuesto del Ministerio de Salud. Es equivalente como a un hospital de una ciudad del tamaño de Talca. Claro. Y funciona como funciona. 30.000 niños, todo gratuito, invitados cuando quieran a conocer el Instituto de Santiago o los de regiones, si ven esto, darse una vuelta y ver cómo funciona. Y la verdad es que funciona en un estándar que, si no fuera por el nivel de compromiso que tiene la gente, el entusiasmo que tiene la gente y lo propio que siente la Teletón, no sería posible. Así que ojalá todo Chile se una y logremos la meta el 29 Así es, así ha sido, por suerte, toda la historia de la Teletón. Es maravillosa la obra, así que gracias también por compartir datos relevantes que no sabíamos, las magnitudes. Siempre es importante en este podcast que es de finanzas, así que correcto, a todos les interesan los números. El número duro. Sí, Guillermo, te agradecemos un montón. La verdad que ha sido un placer estar conversando contigo, una clase magistral de todo lo que es el mercado financiero. Sabemos tu experiencia y por eso para nosotros era muy valioso tenerte acá. Gracias, Fernando, y gracias a todos ustedes, que estoy seguro que ahora sí que los sorprendimos, porque tuvimos una extraordinaria entrevista que nos paseamos por varios temas relacionados al mercado de capitales y también con la Teletón, que es una obra tan linda. Síganos en Spotify, síganos en YouTube, compartan la información, y como siempre estaremos acá tratando de compartir información de calidad en todo lo que tiene que ver con las finanzas personales. Un abrazo, muchas gracias, Guillermo, gracias, Fernando. Muchas gracias a ustedes.